Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a continuar, compañeros. Dijimos ya se termina la investigación, ya ofrecimos los datos de prueba al Ministerio Público para que podamos materializarlos. Antes de entrar a lo que es la etapa intermedia, compañeros, es importante que sepan ustedes que podemos pedir una ampliación en forma fundada y motivada. Podemos pedir al juez una ampliación por única vez de la investigación. ¿En qué casos podemos pedir que la investigación se amplíe? Porque tenemos dos posibilidades de ampliar o reabrir. Fíjense cómo son dos cosas diferentes. Una cosa es ampliar la investigación complementaria y otra cosa es que se reabra la investigación complementaria. Es decir, ya se terminó, ya feneció el tiempo, sí, pero quiero que se reaperture, que se abra nuevamente esa investigación complementaria. Aquí el punto es en qué casos. En el primer caso, al Ministerio Público se le da la posibilidad, así como a la defensa, que en forma fundada y motivada soliciten al juez la ampliación o la reapertura del tiempo de la investigación complementaria. En el primer caso, que es la ampliación del término de la investigación complementaria, va a ser cuando no hayamos podido obtener los datos de prueba necesarios por alguna causa o circunstancia ajena a nosotros. No llegó el exhorto, se enfermó el perito, fue omisa la autoridad a responder a algo que nosotros peticionamos al Ministerio Público en cuanto a realizar alguna diligencia. Ahí en forma fundada y motivada podemos pedirle al juez que se amplíe ese término de investigación complementaria. Y el juez por una sola y única vez nos puede conceder de 10 días a 15 días la ampliación de ese término. Esto es importante, compañeros, porque si resulta que nosotros vemos que no nos llegó el dato de prueba en el tiempo que se nos dio para la investigación complementaria, pues estamos en posibilidad de pedir esa ampliación. Y la segunda es cuando pedimos la reapertura de esa investigación. En este caso, ¿verdad?, de la reapertura, pues es cuando el Ministerio Público no desahogó o no llevó a cabo ni nos contestó de los datos de prueba que nosotros le propusimos. En este caso se da el término del cierre de investigación complementaria, pero por omisión del Ministerio Público no se llevó a cabo esos datos de prueba que les pedimos. Entonces, le podemos fundada y motivadamente decirle al juez que solicitamos que se reabra la investigación. Dice el artículo 322 del Código Nacional: prórroga del plazo de la investigación complementaria. De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso fundando y motivando su petición. El juez podrá otorgar la prueba siempre y cuando el plazo solicitado
sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. Ahí es donde está, claro, dice el Ministerio Público, bueno, pues si no dice nada conforme a la defensa también tiene ese derecho de pedir esa prórroga, esa ampliación, para perfeccionar. Como les digo, no me llegó el exhorto o no me llegó la contestación de alguna autoridad que le pedía al Ministerio Público que le solicitara algún documento que está en algún archivo. Bueno, pues voy a pedir esa prórroga. Mientras que el artículo 325 el artículo 333 nos habla de la reapertura de la investigación. Dice, hasta antes de presentada la acusación, las partes, ¿qué significan las partes? El MP, el abogado defensor o el imputado, esas son las partes en este proceso de investigación. Dice, hasta antes de presentada la acusación, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias de investigación específicas que hubieran formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y que éste hubiere rechazado. Volvemos a reiterar en forma fundada y motivada al juez que necesitamos llevar a cabo ese acto de investigación. Y entonces el juez, a criterio, si está fundado y motivado, podrá reaperturar ese término de investigación complementaria. Dice, si el juez de control aceptara la solicitud de las partes, ordenará al Ministerio Público reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que le fijara. En dicha audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo por una sola vez. Ojo, aquí la condición que nos pone la ley es que el MP no llevó a cabo esas diligencias que le pedimos de los datos de prueba o que las hubiese rechazado. Entonces, si la rechaza, pues nos dejaría en un estado de indefensión. Tendríamos que irnos al amparo. Pero precisamente se supone que el juez de control está observando, está viendo esa investigación complementaria. Por eso les decía yo que a esta investigación también se le llama investigación judicializada, porque está bajo la observación del juez. Si ustedes se fijan, aquí la ley es muy clara cuando dice, le ordenará al Ministerio Público, no le dice, le pedirá, no, dice, le ordenará. Es decir, que el juez ya tiene el control de ese proceso, precisamente. Por eso le llamamos juez de control, para evitarnos los amparos. Entonces, si el Ministerio Público me rechaza una prueba y consideramos que no está fundada y motivada ese rechazo, pues vamos a solicitarle al juez que reaperture y le vamos a decir por qué queremos que reaperture. Es que fíjate que el Ministerio Público le pedí la pericial y me la rechazó porque me dijo que no tiene objeto, que no tiene. Para mí sí tiene objeto porque con esto quiero acreditar esto y esto. Es decir, en ese momento le estamos fundando y motivando al juez por qué queremos la reapertura. Nada más que hay que tener cuidado, porque fíjense que dice el siguiente párrafo. Dice, no procederá la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieran ordenado a petición de las partes y no se hubieran cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas, o sea, a las partes. Es decir, si yo ya tenía la contestación del exhorto, yo ya tenía la contestación de la autoridad a la cual se le pidió un documento y no lo metí, esa es una causa imputable a mí. Por lo tanto, el juez va a decir, bueno, si ya lo tenías, ¿por qué no lo metiste?
Es tu responsabilidad, actuaste con negligencia, por lo tanto no te concedo la reapertura. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque nos permite extraordinariamente pedir la ampliación o la reapertura de la investigación. Eso lo tendremos que ver ya en el hecho de concreto cuando estamos llevando a cabo nuestro proceso, ¿verdad? Y estamos ofreciendo esos datos de prueba. Ojo, nos da la ley una oportunidad, pero hay que fundar y motivar esa oportunidad para pedir la solicitud de ampliación o prórroga de la investigación complementaria o su reapertura. Ya se cerró, sí, pero me rechazó estas, o no me aceptó el Ministerio Público, o por su negligencia del Ministerio Público, no se llevó a cabo dicho dato de prueba. Ahí estamos en la consecuencia de que la ley nos da un periodo, por llamarlo así, extraordinario, para ampliar o reaperturar la investigación complementaria. Bien, una vez que ya se terminó el cierre, consideramos que no necesitamos ampliarlo o que no hay que reaperturarlo, perfecto. Ya, damos por cerrado la investigación complementaria y entonces nos dice el artículo 324, consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes, ojo, aquí es fatal este término que le da la ley al Ministerio Público, le da 15 días una vez cerrado el término de la investigación complementaria. El Ministerio Público tiene 15 días para realizar los 3 actos siguientes que nos señala aquí la ley. Primero, solicitar el sobreseimiento parcial o total del asunto. Les vuelvo a repetir. ¿Qué pasa si se nos muere la investigación complementaria, la víctima? ¿O qué pasa si se nos muere el imputado? Pues el Ministerio Público le va a decir al juez, oye, juez, se me murió la víctima, se murió el imputado, te solicito un auto de sobreseimiento porque ya no tengo materia. ¿Se acuerdan que dijimos, cuando yo les dije hay 4 formas en que el juez puede determinar un auto de vinculación y el último fue el auto de sobreseimiento, que hablábamos que por prescripción del delito, por muerte del inculpado, porque una ley, por ejemplo, ahorita la ley general de amnistía, ¿verdad? Eso causa un auto de sobreseimiento. Bueno, pues aquí igual. Dentro de la investigación complementaria, si llega a dar alguna de esas situaciones, el Ministerio Público tendrá que solicitar el sobreseimiento. Y aquí nos dice, puede ser parcial o puede ser total. ¿Por qué parcial? Pues porque tengo 2 imputados y se murió uno. Entonces pido un auto de sobreseimiento parcial respecto al que se murió y quiero seguir con el que está vivo. Ahí estamos hablando de un auto de sobreseimiento parcial. Total, si se nos mueren los 2, pues voy a pedir un sobreseimiento total. La segunda situación que puede pedir el Ministerio Público cuando ya se cierra la investigación complementaria es solicitar la suspensión del proceso. Recuerden ustedes aquí que nosotros, si llegamos a un acuerdo reparatorio, podemos pedirle al juez la suspensión del proceso para poder cumplir con ese acuerdo reparatorio. Es decir, yo con mi bicicleta o mi moto atropellé a una persona, le causé
lesiones mayores a 15 días o le perturbé algún órgano. Pero yo ya me puse de acuerdo con el que atropellé, ya le dije, oye, mira, yo te pago medicinas, te pago el hospital, atiéndete, mira, yo te puedo ir pagando el hospital, pues te lo pago en el momento en que te digan que te hicieron una operación o X, te costó tanto. ¿Ok? Pero a lo mejor no puedo, no tengo dinero para dártelo. Si tu familia te apoya y todo, yo te hago un acuerdo reparatorio. ¿Te parece bien? La operación te costó 30,000 pesos. Yo te puedo dar 3,000 pesos quincenales. Sí, estoy de acuerdo. Me dice mi familia que sí, porque pues, realmente te conoce mi familia, fue una cuestión culposa, o sea, fue un delito que pues, tú no querías hacerlo, pero sucedió. Pero la familia está de acuerdo, me va a apoyar, pero sí acepto que tú me pagues quincenalmente 3,000 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Si el Ministerio Público está también de acuerdo con ese acuerdo reparatorio entre la víctima y el imputado, pues va a pedir la suspensión del proceso para que se cumpla ese acuerdo reparatorio. Por supuesto, en el entendido de que si no cumples con ese acuerdo reparatorio, en los tiempos y términos que tú dijiste, el Ministerio Público va a solicitar la reapertura del procedimiento. No cumpliste, perfecto, pues vámonos otra vez. Oye, juez, este cuate no cumplió ni nada. Te pido reabrir el proceso. Vamos a seguirle en contra de porque no cumplió con los acuerdos reparatorios. Y tercero, que nos dice aquí el artículo 324, formular la acusación. Vamos a ver ya qué pasa al formular la acusación. Acuérdense que habíamos dicho desde la audiencia inicial hasta la terminación de la investigación complementaria, tenemos una formal imputación. Por eso nace el auto de vinculación a proceso y por eso nace la investigación complementaria. Ya se cerró eso. Ahora vámonos ya no a la formal imputación. Recordarán ustedes que les dije que en la formal imputación el Ministerio Público le dice ante el juez, le hace la imputación al sujeto. No, el Ministerio Público en la imputación no le va a decir, tengo estas pruebas. No, simplemente le está imputando el delito que cometió, le está diciendo que lo está investigando, que a tal hora, en tal lugar, él llevó a cabo la conducta delictiva de, no sé, daño en propiedad ajena, robo o X. Pero no le está dando ningún medio probatorio, ni le dice, simplemente le está haciendo la imputación a que lo tiene investigando, porque él probablemente cometió una conducta en tal lugar, en tal fecha y bajo estas circunstancias. No le habla de pruebas, no le habla de nada. Simplemente le hace la imputación. Bien, ya se termina esa imputación. Se cierra la investigación complementaria. Pasamos ahora a la formal acusación, que es el segundo acto importante dentro de nuestro proceso oral acusatorio, la formal acusación. Bien, ya tenemos entonces la terminación de la investigación complementaria. Vamos ahora entonces ya a la audiencia intermedia. Ya dijimos, ojo, pregunta de examen, compañeros. Ojo, recuerden que todo lo que estamos viendo, traten de ir anotando lo más importante, porque yo les digo, esto es importante, esto es relevante, pues lo anoto, porque de ahí van a nacer las preguntas del examen. ¿Qué tiempo tiene el Ministerio Público una vez cerrada la investigación complementaria para formular acusación? ¿Cuál es el tiempo? Lo 15 acabamos. días.
15 días. Así, punto, así de sencillo, me contestan 15 días. Punto. Pregunta de examen, les vuelvo a repetir. Vamos a pasar entonces ahora ya a lo que es la etapa intermedia. Bien, ¿qué es la etapa intermedia? La propia ley nos lo describe, la propia ley nos dice qué es la etapa intermedia. En el artículo 334, compañeros, anoten ahí, artículo 334, inicio de etapa intermedia. Nos dice, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. ¿Cuál es la diferencia ahora que hace la ley? ¿Nos habla de datos de prueba o de medios de prueba? Medios de prueba. ¿Y qué dijimos que era un medio de prueba? De acuerdo a la ley, que hasta lo leímos y les dije, tengan en cuenta que es un dato de prueba, que es un medio de prueba y que es una prueba. ¿Qué es? Son esos, ¿qué es ese medio de prueba? Lo habíamos visto. Está en el 261, profesor. En el 261. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es? Vamos a repetirlo. Acuérdense que lo que no se practica se olvida. Esa es una cuestión lógica. Si no lo practicas, lo olvidas. Entonces, si nosotros no practicamos qué es el dato de prueba, qué es el medio de prueba y qué es pues tenemos que estar repitiendo. La repetición de los actos es lo que nos permite tener una fijación del conocimiento. Entonces, nos dice aquí, y como dice el compañero, está en el 261, efectivamente, nos dice, los medios o elementos de prueba, los medios o elementos de prueba, y fíjense cómo aquí, les vuelvo a repetir, en la etapa intermedia dice, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. No nos habla ni nos dice, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los datos y medios de prueba. No, ya completamente ahora nos habla de medios de prueba. Y nos dice el artículo 261 que los medios de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos. Bien. ¿Qué habíamos propuesto en la investigación complementaria? Propusimos testigos, propusimos peritos, propusimos un video, propusimos un celular, propusimos un documento. Ahora esos ya dejan de ser datos de prueba. Ahora los vamos a trasladar a la siguiente etapa del proceso y ahora les vamos a llamar medios de prueba. ¿Por qué medios de prueba? Porque un testigo, como lo señala aquí, es una fuente de información. El celular que pasó por la pericial es una fuente de información. El video que le ofrecimos al Ministerio Público es una fuente de información. La pericial que le ofrecimos, el documento público que le ofrecimos al Ministerio Público, es una fuente de información. Por eso, ahora ya no los catalogamos como datos de prueba. Datos de prueba en la investigación complementaria, acuérdense, son todos aquellos antecedentes que nos sirven. Ahora ya les quitamos la característica de antecedente y los metemos como fuente de información. Así se va dando este proceso. Entonces nos dice, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.
Queda entendido entonces que el objeto de la etapa intermedia es ofrecer y que nos admita los medios de prueba, ya entendiendo lo que ahora ya son los medios de prueba. Ese es el objetivo. Ofréceme para que te los admita. Dice, esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y una oral. Aquí muchos en las conferencias o en las pláticas dicen, no, no que es un juicio oral. Sí, pero ese juicio oral debe de tener un registro documental, debe de tener algo de donde nace esa situación oral. Tengo un documento, tengo un muertito, tengo esto. Pues sí, yo tengo que registrar al muertito, ni modo que también en un homicidio yo diga, bueno, es que señor en tal fecha murió una persona y todo. Así, ¿cómo sabe que murió? Bueno, porque yo lo vi, sí, está bien, pero ¿dónde quedó el registro? Ah, pues necesito la prueba documental de la defunción de esta persona, ¿verdad? Y ahí tenemos ya una cuestión escrita. Pero muchos así se hacen bolas. Ah, es que se está mal, que es juicio oral. Pues sí, pero este juicio oral debe de tener nacimiento de algún registro, de algo. Entonces, esta etapa se compondrá de dos clases, de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Mi pregunta es, compañeros, ¿cuáles son esos actos previos a la celebración de la audiencia intermedia? ¿Cuáles son? La investigación complementaria, todo lo que se reunió ahí. Todos los datos de prueba que se ofrecieron en la investigación complementaria. Fíjense cómo aquí, ojo compañeros, por eso les digo, es cuestión de ir analizando, es cuestión de ir viendo. Nos habla de las pruebas que se ofrecieron en el desarrollo del auto de vinculación a proceso. ¿Eso los podemos volver a meter? Mi pregunta es, ¿los podemos volver a meter lo que ofrecimos en las pruebas que ofrecimos en el auto de vinculación a proceso? No, ya no se puede porque ya probaron algo en su momento. ¿Otra opinión? Ya no hay opiniones. Todos están de acuerdo entonces con la compañera, ¿verdad? Dicen que el que calla otorga. Bien. Quiero que analicen esto. Esos medios de prueba y datos de prueba que utilizamos en el auto de vinculación a proceso sirvieron exclusivamente para ese pequeño momento procesal. Es la excepción que hace la ley de que en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, que es la determinación de un auto de vinculación, te permite ofrecer pruebas. Estás luchando contra la formal imputación que te hace el MP. Es un pequeño proceso, es un procesito donde tú puedes ofrecer pruebas, datos de prueba, medios de prueba, pero eso queda ahí. Cuando ustedes piden el término de investigación complementaria, compañeros, por eso les dije, piénsenlo, ¿van a pedir un mes?
¿Van a pedir 2 meses? ¿Van a pedir 3 meses? ¿Van a pedir los 6 meses que dice la ley? ¿Por qué? Porque esos medios de prueba, datos de prueba, sirvieron exclusivamente para el dictado del auto de vinculación. Pero eso no significa, compañeros, que esos mismos datos de prueba o medios de prueba que ofrecí en el auto de vinculación, ahora los ofrezca como datos de prueba en la investigación complementaria. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se presenta esta situación? Porque ahora ya estoy preparando mi proceso para que ahora el juez de juicio, ya no el juez de control, el juez de control valoró esos datos de prueba y esos medios de prueba que metí en el auto de vinculación, los valoró para efectos de dictar el auto de vinculación. Hasta ahí quedan. Ahora, esos datos de prueba y medios de prueba que sirvieron para que el juez valorara esas pruebas y dictara un auto de vinculación, esas mismas pruebas las voy a ofertar ahora en la investigación complementaria. ¿Por qué? Porque ahora estoy preparando todas mis pruebas para que ahora los valore el juez de juicio, ya no los valore el juez de control, que es el que dictó el auto de vinculación a proceso. No, ahora los voy a volver a ofrecer, aunque hayan servido para ese momento nada más de vinculación a proceso, ahora los voy a ofrecer porque me interesa ahora que estos datos de prueba y medios de prueba los valore el juez de juicio. En el entendido de que el juez de juicio va a dictar sentencia conforme a los medios probatorios que nosotros le demos. Mucho ojo. ¿Sí? Los datos y medios de prueba que utilizamos en el auto de vinculación, tenemos que volverlos a dar, a meter como datos de prueba en la investigación complementaria. Porque imagínense, pongámonos en la situación de que yo hago una pericial para una violación o para un abuso sexual o para un homicidio. Se me cayó el puente, se me cayó, no sé, como ingeniero construí una casa y ahora me acusan de que no utilicé los materiales necesarios y se cayó la casa. Puedo utilizar peritos en el auto de vinculación para demostrar la estructura. Ya, me dictan auto de vinculación, ¿sabes qué? Eres probable responsable de que la casa se haya caído. Imagínense que ahora ya ofrecí el dictamen pericial en materia de estructura, ¿verdad?, de construcción, y el juez me dictó auto de vinculación, y que ahora me digan, oye, ya no puedes utilizar esa pericial en materia de estructura, de ingeniería en materia de estructura. Ya no lo puedo utilizar. Y entonces, ¿ahora qué utilizo para que el juez de juicio valore si soy o no culpable? Sería nefasto, ¿no? Que una prueba ya no la pueda ofrecer para que el juez que va a dictaminar una sentencia me va a decir si soy culpable o no, no pueda valorar esa prueba. En su momento la valoró el juez de control. Sí, pero el juez de control no me está dictando sentencia, no me está dictando un auto de vinculación. Y el auto de vinculación es una mera probabilidad de que yo lo hice. Pero es una mera probabilidad. El juez de juicio me tiene que decir, ya no probable, me dice plenamente. Entonces, puedo utilizar esos mismos datos de prueba y medios de prueba, los tengo que informar en la investigación complementaria para que me sirvan a mí en la audiencia de juicio, para que el juez ahora valore. A lo mejor el juez lo valora de diferente manera como lo valoró el juez de control en el auto de vinculación. Les decía que esto es muy importante, compañeros, porque el poder ofrecer los datos de prueba en la investigación complementaria es la base
probatoria que va a pasar en la audiencia intermedia para decir cuáles me aceptan y cuáles no. Para que el juez valore, ahí sí ya voy a desahogar. Ahí sí voy a interrogar al perito. Acá, en la audiencia, perdón, en la investigación complementaria, lo ofrezco como perito para que rinda su informe, pero no lo puedo interrogar, porque es apenas un dato de prueba. Pero cuando ya pase a ser medio de prueba y en la audiencia intermedia me lo acepten y pase a la audiencia de juicio oral, ahí sí ya lo voy a poder, ahí sí voy a desahogar esa prueba. ¿Cómo la voy a desahogar? A través del interrogatorio, del contrainterrogatorio y del recontrainterrogatorio. Entonces, mucho ojo. Grábense desde ahorita. Lo que utilizamos en el auto de vinculación fue para la auto de vinculación, pero lo podemos utilizar para la fase intermedia y prepararlo para el juicio de audiencia. ¿Queda claro? Bien. Dice entonces, esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, lo que estamos comentando. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. ¿Por qué es importante esto, compañeros? Miren, nos queda claro que la audiencia intermedia es para ofrecer y que me admitan mis medios de prueba. Eso ya creo que quedó bien entendido. Bien. Cuando el Ministerio Público, de acuerdo ya a que dentro de esos 15 días determinada la investigación complementaria, tiene que formular la acusación, en ese término en que el Ministerio Público dice, juez, aquí está mi formulación de acusación. Solicito se abra la etapa intermedia para saber qué pruebas estoy ofreciendo y qué pruebas me vas a admitir. Conforme ahora ya la acusación que le hago, ahora sí le voy a decir al procesado, fíjense cómo deja de ser imputado y pasa a ser ahora procesado. Ahora sí le va a decir por escrito, para que no haya equivocación, le va a decir al procesado, le va a decir que lo acusa, no le imputa. Ahora ya lo acusa del delito de violación. Y entonces, ahora sí le va a decir, te estoy acusando del delito de violación que se tipifica en el artículo tal, y para demostrar esta acusación, mira, tengo todas estas pruebas. Ahí es donde está, compañeros, lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero primero vamos a ver esto, lo que es el descubrimiento probatorio. Ahora sí, el Ministerio Público no puede decir, como en el auto de vinculación, pues mira, con estos datos mínimos te hago la imputación, y con estos datos mínimos el juez me va a conceder una autovinculación. Y viene la investigación complementaria y el Ministerio Público realiza más diligencias probatorias. ¿Bien? Estas diligencias probatorias, ahora ya en la fórmula de acusación, me las tienes que hacer saber a fuerzas, porque si no me dejas en un estado de indefensión. Si tú no me haces saber todas las pruebas que tú tienes en mi contra, la que tú no presentes, no la va a valorar el juez para acreditar tu acusación. Por eso se llama descubrimiento probatorio. El Ministerio Público ya no se puede reservar ninguna prueba. Ya no puede decir, bueno, es que mira, me falta esto. Pues si te falta, ya no funciona.
Y para mí, procesado, pues me conviene, ¿verdad? Pero no. En la formal acusación, el Ministerio Público le tiene que decir con qué pruebas va a acreditar el hecho fáctico circunstanciado. ¿Qué es el delito? Antes le llamábamos cuerpo del delito. Hoy ya no se le llama cuerpo del delito. Al delito se le llama hecho fáctico circunstanciado. ¿Cómo se le llama en el Código Penal al delito? ¿Tipo penal? No. Delito, chequen ustedes su artículo 7º del Código Penal Federal, dice, delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En materia penal, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En materia procesal, estamos hablando ya del Código Nacional, ¿cómo se le llama el delito? En materia procesal, no en materia penal. En materia procesal le vamos a llamar hecho, ¿sí? Fáctico, circunstanciado. Con que digan ustedes hecho fáctico, estamos hablando de una conducta que fue materializada en la vida. Por eso le llaman hecho fáctico. Pero este hecho fáctico, este acontecer, que puede acontecer por acción o por omisión, ahora ya es fáctico, ahora ya no es normativo, ya no estamos viendo el tipo penal, ahora ya estamos viendo la conducta materializada. Por eso es importante que entiendan, compañeros, que en materia penal se prevé el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? La descripción de una conducta que es considerada delictiva. Esta conducta puede ser de acción o de omisión. Bien. Trasladamos este concepto de que el tipo penal es la descripción de esa conducta delictiva, la trasladamos ahora al mundo de las pruebas. Ya no estamos en el punto normativo. Ahora vamos a analizar esa conducta, pero ya materializada. En el tipo penal, estudiamos la conducta desde el punto de vista de descripción normativa. En el aspecto procesal penal, vamos a analizar la conducta desde el punto de vista de realización material. Por eso, la tipicidad, el elemento llamado, el principio llamado de tipicidad, es que debe de concordar la conducta manifestada en el tipo penal con la conducta realizada materialmente. Cuando esas dos coinciden plenamente, son concordantes, entonces estamos hablando de que se cometió un delito. Por eso, ahora el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos nos dice qué va a probar, de qué lo va a acusar el Ministerio Público, de un delito. ¿Cómo le llama a ese delito? Hecho fáctico circunstancial. Porque eso es lo que vamos a demostrar ahora. Vamos a demostrar la materialidad de esa conducta que estaba descrita en el tipo penal. ¿Se entiende? ¿Queda entendido esto, compañeros? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, estamos hablando de que el Ministerio Público ahora ya no le imputa, ahora lo acusa. Ahora sí le dice, tú hiciste esto en tal lugar, en tal fecha, bajo estas situaciones, y te demuestro con estas pruebas, con estos medios probatorios.
Entonces el Ministerio Público tiene que describir en su formal acusación, tiene que descubrir o tiene que manifestarle al juez cuál es la conducta, cuál es ese núcleo de conducta, cuál es la conducta real que materializó el sujeto y que pretende demostrar. Ahí está la teoría del caso, compañeros. Ahí es donde nosotros hablamos de la teoría del caso. Aquí es donde modernamente, bajo el juicio penal, oral y acusatorio, se habla de la teoría del caso. Plantéame tu teoría del caso. En la formal acusación, el Ministerio Público le dice al juez exactamente qué conducta delictiva es la que pretende demostrar. No puede decirle al juez, te pretendo demostrar homicidio. ¿Cuántas formas tiene el homicidio? Muchas. Le va a decir el juez, planteame tu teoría del caso, Ministerio Público. Es decirme, ¿cuál es tu hipótesis real, específica, de la conducta que cometió el sujeto? Ah, mira, te quiero decir que esta persona cometió homicidio con ventaja. ¿Por qué ventaja? Porque se peleó con una persona o sin pelearse llegó y con un arma de fuego lo privó de la vida. Estaba en ventaja del sujeto que privó de la vida. Al utilizar el arma y no enfrentarse a él a golpe directo, que sería un homicidio simple en caso que hubiese eso, pero no, el señor, tomando ventaja, agarra una pistola y lo mata. Está en desventaja el otro. Entonces, mi hipótesis es que este sujeto privó de la vida a la víctima, ¿verdad?, a través de una conducta de privarle de la vida circunstanciada con el disparo de un arma de fuego. Ahí está la teoría del caso, compañeros. Mucho ojo, porque cuando nosotros contestemos esta contestación, válgase la redundancia, tenemos que plantearle al juez nuestra teoría del caso, nuestra hipótesis, qué queremos demostrar. El MP quiere demostrar que el sujeto llevó a cabo, realizó una conducta típica antijurídica con resultado de privación de la muerte, la cual fue con ventaja toda vez que utilizó una pistola. Esa es la teoría del caso. Nosotros, defensa, ¿cuál va a ser nuestra teoría del caso? ¿Qué hipótesis le vamos a plantear al juez para demostrarle que el sujeto no lo hizo? O si lo hizo, queremos una pena menor. Por eso, en la formal acusación, en esta etapa intermedia, es cuando ya hablamos del descubrimiento probatorio y hablamos del planteamiento específico de la teoría del caso. Entendiendo que esa teoría del caso es la especificación de la conducta que le atribuye el Ministerio Público al sujeto y que pretende demostrar. Allí está para el Ministerio Público. Más adelante vamos a ver la teoría del caso de la defensa. Bien, entonces, mañana sí, compañeros, vamos a ver si es importantísimo para mí ver el contenido de la acusación. ¿Qué es lo que debe de hacer el Ministerio Público en esa acusación? Donde ahora sí ya nos dice, tú lo hiciste. Y te lo voy a demostrar con esto. Y mi planteamiento es que tú agarraste la pistola y lo mataste, y la disparaste y lo mataste. Esa es mi teoría del caso. ¿Ok? Entonces mañana sí vamos a ver punto por punto del contenido de la acusación. ¿Para qué, compañeros? Para que nosotros estemos en posibilidad, como defensa, decirle al Ministerio Público, no estoy de acuerdo con esto. Pero además de que no estoy de acuerdo, yo tengo estas pruebas. Y ahí es donde yo voy a hacer también mi descubrimiento probatorio. Le tengo que decir al Ministerio Público
Claro, el juez escuchando, porque es el director de la audiencia intermedia, le tengo que decir todas las pruebas que yo tengo y con las cuales lo voy a atacar. Ahí está el descubrimiento probatorio. Y también le tengo que decir en la contestación, le tengo que decir cuál es mi hipótesis en esa teoría del caso, cuál es, oye, sí, disparó el arma y todo, pero lo hizo en legítima defensa. Ah, ok, mi teoría del caso, ¿cuál es? El planteamiento de la legítima defensa, lo cual voy a acreditar con estas pruebas. Por eso es importante ver punto por punto la formal acusación del Ministerio Público. Eso ya lo veremos mañana, compañeros. Les dejamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Igualmente. Hasta mañana. Gracias, profesor.